estar en casa. Y un placer presentar este libro, La recuperación de tecnologías indígenas, arqueología, tecnología y desarrollo en los Andes, de Alexander Herrera. Este libro nace, según palabras del autor, de su preocupación por impulsar una arqueología que responda a los urgentes retos sociales y ecológicos del presente. Preocupación que se basa en la constatación que él hace que los antiguos pobladores andinos desarrollaron sofisticadas estrategias de manejo del entorno, estrategias mejor adaptadas a las condiciones ecológicas del Ande, que los esfuerzos contemporáneos puntuales por parte del Estado, de la Iglesia, las comunidades y familias campesinas mismas en la actualidad. Debido a ello, Alexander se impuso como reto intentar reducir la brecha existente entre la forma de conocimiento indígenas, arqueológica y de la modernidad vernácula en la que destacan los preconceptos en torno a la superioridad de la máquina y la economía de mercado. El objetivo principal del libro no es responder preguntas acerca de lo que sucedió en el pasado, sino, aprovechando las prácticas tradicionales en torno a la materialidad del pasado, abordar los vínculos entre las políticas de desarrollo formuladas a partir de los restos materiales del pasado, la inseguridad alimentaria, el pobre manejo del agua, del suelo y de los bosques en los Andes y las identidades campesinas. Es que el trasfondo de su preocupación por la recuperación de las tecnologías productivas andinas está marcada por el asombro, en primer lugar, ante el potencial productivo que atestigua hoy en día los paisajes culturales en desuso, y en segundo lugar, por el limitado impacto de los proyectos de desarrollo basados en la aplicación de tecnologías antiguas impulsadas por agencias estatales y organizaciones no gubernamentales desde la década de los 80. Esta contradicción lo lleva a reflexionar no solo sobre aquello que se ha perdido, sino, y diría yo sobre todo, en quienes lo han perdido y quienes desean recuperar. No se trata pues de un libro de arqueología tradicional en el sentido que el lector no encontrará historia y descripción en extenso de las tecnologías prehispánicas que tanto nos atraen, sino una síntesis muy bien lograda de algunas de ellas, acompañada por un análisis sustancioso que linda más con el cuestionamiento permanente que hace sobre cómo, por qué y para qué se han recuperado o se quieren recuperar las tecnologías indígenas, los resultados que se han obtenido y la forma como debería abordarse su recuperación desde la perspectiva del desarrollo, o mejor dicho, desde su perspectiva del desarrollo. En el primer párrafo de introducción, el autor sintetiza su intención. La admiración por los restos materiales del pasado, las terrazas, los sistemas hidráulicos, los monumentos y las artes de nuestros antecesores indígenas, y la diversidad de papas, maíces y otras docenas de plantas y animales domesticadas en Sudamérica a lo largo de más de 6.000 años, son una fuente de orgullo y de identidad latinoamericana. La cara opuesta de esta moneda, comúnmente implícita, es la vergüenza por las indignas condiciones de subsistencia que las grandes mayorías en Latinoamérica afrontan, tanto en el campo como los cinturones de pobreza en las grandes ciudades. Encarar la contradicción entre la grandeza de un pasado primitivo, entre comillas, y la pobreza de un presente civilizado, entre comillas, es un aspecto ineludible del perenne proceso de construcción de identidades, no solo en los Andes, sino en todas aquellas regiones del mundo en las que los pueblos originarios desarrollaron tecnologías productivas complejas y adecuadas al medio. Superar esta contradicción es una tarea amplia y compleja, que implica auscultar la propia historia para determinar los orígenes de los retos del presente, a la vez que elaborar propuestas concretas para afrontarlos. Por ello, la recuperación de las tecnologías tradicionales se plantea en este trabajo como parte de estrategias de desarrollo para enfrentar los retos del presente, basadas en la valoración del propio legado histórico. Buscamos ante todo realzar aquellos aspectos sociales, técnicos, ideológicos e históricos que permiten proponer la recuperación de tecnologías indígenas como senda para un desarrollo rural digno, autógeno y sustentable, nos dice el autor, entendiendo las tecnologías tradicionales como redes complejas de relaciones sociales tejidas entre grupos humanos, plantas, animales y el entorno ancladas en historia.
y no como objetos externos a la sociedad. Y ello, creo yo, es una de las diferencias más importantes entre esta obra que estamos presentando y la mayoría de trabajos publicados sobre tecnologías tradicionales andinas. La data que sustenta su obra fue obtenida durante 15 años de trabajos en diversos puntos de los Andes, con diferentes condiciones y características, en las que se han realizado trabajos de recuperación de tecnologías. La cuenca del Guayas y la península de Santa Elena en el litoral ecuatoriano, la cordillera Negra en Ancash, la llanura de Puno y la cuenca del Marañón en el Perú, el litoral sur del Titicaca, los llanos de Mojos y las yungas de La Paz en Bolivia y el noroeste de Argentina. Es pues un mosaico de paisajes que le permite al autor ofrecer un bagaje geográfico y cultural bastante amplio de la problemática que nos ocupa, así como una diversidad de experiencias y de actores comprometidos, poblaciones indígenas diversas, organismos no gubernamentales diferentes y políticas nacionales distintas. En el segundo capítulo del trabajo, bajo el título Arqueología, Tecnología y Desarrollo, el autor presenta el marco teórico, basándose en una definición de la tecnología como un hecho social total. En primer lugar, aborda la evolución del concepto de desarrollo para puntualizar la falta de claridad teórica y conceptual como un problema per se, tanto político como de comunicación intercultural. Seguidamente discute la visión de la tecnología desde los estudios de la ciencia, la tecnología y la sociedad, enfocando el manejo moderno del mito de la tecnología y la teoría del actor real, del actor red. Con este bagaje teórico aborda las técnicas y saberes de campesinos, agrónomos y actores del sector público y ONGs de una u otra manera involucrados en la recuperación de tecnologías en la región andina. Finalmente, puntualiza los vínculos entre arqueología y tecnología y los aportes para el desarrollo desde la arqueología aplicada. En los capítulos 3, 4 y 5 presenta y discute las tecnologías agrícolas, pastoriles y agroforestales del pasado, en las áreas focales estudiadas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. En cada caso parte de su estudio arqueológico y se mencionan y discuten los esfuerzos desplegados para su recuperación, destacando los acercamientos más promisorios. Cada uno de estos capítulos concluye además con una discusión de gran relevancia sobre los intentos por lograr una recuperación sostenida de estas tecnologías y sus resultados. En el tercero, bajo el título de las tecnologías agrícolas andinas, comienza esbozando las actuales hipótesis en torno a los orígenes de la agricultura en los Andes, como una forma de contextualizar las trayectorias históricas en las que se hayan insertas las tecnologías de riego y manejo del suelo. Sobre los campos elevados y su recuperación, toma los casos de los campos elevados de Quito y Cayambe, de la cuenca del Guayas, y aquellos de la cuenca del lago Titicaca. Sobre las presas, represas y su recuperación, analiza los casos de las alabardas o hawaies en la península de Santa Elena en el Ecuador y las presas y represas en la cordillera Negra, Perú. Y sobre las terrazas, canales y su recuperación, trata los casos de Cusco y del noroeste argentino. En el cuarto capítulo, titulado Las tecnologías del pastoreo andino, analiza el surgimiento y desarrollo de las tecnologías del pastoreo y se concentra en tres casos: el pastoreo de llamas y alpacas en la Sierra Norte del Perú, la recuperación de las tecnologías del pastoreo en la Sierra de Ancash y el pastoreo de camellos en el siglo XXI. Y en el capítulo quinto, titulado Las tecnologías agroforestales andinas, previa a una breve historia del manejo de los bosques andinos, muestra las prácticas agroforestales andinas usando el caso del Alto Marañón, concluyendo con una evaluación del estado actual de los bosques y sistemas agroforestales andinos de gran utilidad. En honor al tiempo, y ya que Mario se va a profundizar más en esos capítulos nucleares, no me voy a explayar más en ellos. Solo quisiera mencionar que para mí, como arqueólogo y antropólogo, estos tres capítulos me han nutrido con información bastante detallista de lo que carecía y me han facilitado la vida en la medida en que integran información y referencias por lo general dispersas. Es algo que le agradezco profundamente a Alexander. Además, como veremos luego, y más importante aún, me han obligado a repensar la forma de aproximarme al tema de estudio. Quisiera más bien concentrarme en el último capítulo, las conclusiones del autor, que se presentan en el sexto capítulo. Se trata más que conclusiones de una discusión
incompleta y preliminar, citando sus propias palabras, de los problemas y las propuestas y perspectivas emergentes a la luz de las tres distintas modalidades de recuperación de las tecnologías indígenas: la vía capitalista, la vía campesina y el desarrollo autogestionado. Para comenzar, la historia de las tecnologías andinas, esbozada en los capítulos medulares de la obra, ha buscado trascender la naturalización de la pobreza, el subdesarrollo y la desigualdad como el resultado ineludible de un proceso evolutivo. Al resaltar la originalidad de las respuestas técnicas y prácticas a los retos de que la diversidad ecológica y la irregularidad hídrica plantean para las economías de subsistencia en diferentes lugares de los Andes, pone en tela de juicio la fetichización de la que son objeto las técnicas mecanizadas modernas. La síntesis del estado del arte demuestra que el desarrollo histórico de las prácticas agrícolas, de pastoreo y agroforestales andinas ha resultado en una amplia gama de conocimientos técnicos en torno a las interrelaciones de plantas, animales y el entorno vivido. La resiliencia de los dinámicos sistemas agro-silvopastoralistas tradicionales, capaces de integrar nuevas plantas, animales, técnicas y herramientas, así como de adaptar o transformar los existentes, indican que estos constituyen una importante reserva de conocimientos para dispersar de manera efectiva los riesgos emergentes de situaciones de cambio climático social. En segundo lugar, y siguiendo la misma línea de pensamiento, la conclusión más amplia y quizá la más importante para el autor es la necesidad de problematizar los conceptos base de la recuperación de tecnologías indígenas. Pese a que su amplio espectro hace difícil sintetizarlos, los proyectos de desarrollo basados en la recuperación de tecnologías desarrollados hasta la fecha han tenido en común con la idea de generar desarrollo a partir de la recuperación de tecnologías largamente perdidas, sean iniciativas enfocadas en mejorar la producción de las unidades familiares, sean iniciativas impulsadas con fines políticos y propagandísticos a corto plazo. El discurso en torno a la recuperación de tecnologías del pasado, sin embargo, en opinión del autor, se halla en todos los casos íntimamente vinculado a propuestas políticas impulsadas por poderosos agentes institucionales con objetivos disímiles, a partir de la idea del aprovechamiento del potencial productivo de un patrimonio olvidado y abandonado en aras del bien común. El supuesto base del olvido, sin embargo, se contrapone a la contribución activa de los agricultores y pastores que participan en los proyectos de recuperación, entre comillas, desplegando sus conocimientos actuales para complementar o mejorar las ideas o planes de los ingenieros, técnicos y especialistas igualmente actuales, bien sea para aportar sus conocimientos acerca de la predicción del clima, el cultivo tradicional en huachus o la resistencia de diversas variedades entre heladas, sequías o tormentas, por ejemplo, o para enfrentar la puesta en práctica de planes descabellados, como el abuso de maquinaria pesada en el mantenimiento de jaueles o el trasvase de agua desde cuencas con déficit hídricos estacionales. Es por ello que antes de pensar en recuperación, atendiendo no solo a los derechos de propiedad intelectual, antes de pensar en recuperación, sea conveniente considerar con detenimiento en lo que se está recuperando, atendiendo no solo a los derechos de propiedad intelectual y material sobre los restos de propiedad, sino sopesando críticamente las asimetrías de poder en las que se hayan inserto los diferentes regímenes de propiedad, derechos indígenas, patentes comerciales o prerrogativas estatales, sobre los cuales se construyen las diferentes variantes del discurso sobre el pasado y su recuperación, es decir, los aspectos científicos. En tercer lugar, y relacionado al anterior, predomina, si bien no en la teoría, pero sí en la práctica, una visión vertical del desarrollo por parte de los especialistas encargados de la generación de los proyectos basados en la recuperación de tecnologías. Pese al auge del desarrollo participativo, el autor subraya que persiste una marcada tendencia vertical en la relación entre los agentes del desarrollo, el Estado, la Iglesia, las ONG nacionales e internacionales, los técnicos y especialistas, los investigadores, arqueólogos, ecólogos, antropólogos, lingüísticas, entre otros, y las comunidades campesinas locales. Sin embargo, en lo que concierne a su recuperación en el presente,